Sean todos bienvenidos. En esta ocasión hablaremos acerca de desarrollo de aplicaciones seguras. Estudiaremos algunos conceptos y hablaremos sobre algunas metodologías. Antes de siquiera tratar de implementar la seguridad, hay algunas preguntas importantes que se deben responder. Empecemos por lo primordial. ¿Qué es lo que necesitamos proteger? Ya que dentro de una empresa existen varios recursos. Entre ellos tenemos el recurso financiero, es decir, el dinero. Tenemos los sistemas propiamente. Tenemos también la parte de manufactura, el recurso humano, el almacén de datos. Es decir, tenemos una gran cantidad de recursos que debemos proteger. Lo primordial es saber qué necesitamos proteger, ya que eventualmente dotar de seguridad a todos los recursos requiere inversión. Entonces, en este aspecto deberíamos priorizar qué recursos son los que en primer lugar debemos proteger. Otra pregunta importante que debemos responder es ¿dónde están las amenazas? Entonces, dependiendo del core de negocio de nuestra empresa, tenemos que ver si la amenaza principal está en el factor físico o tal vez en el factor lógico, es decir, a nivel de software malicioso o malware. Podría ser también que nuestra principal amenaza sea el desconocimiento del personal que maneja los sistemas, por ejemplo. Si somos una empresa virtual, otra amenaza importante puede ser los correos electrónicos maliciosos que recibimos y que puede infectar nuestro sistema. También no debemos descartar otra amenaza muy recurrente como es la suplantación de identidad o phishing. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, del servicio o productos que se vendan, se debe descubrir o al menos analizar cuáles pueden ser las posibles amenazas y clasificarlas, porque obviamente hay amenazas que tienen mayor probabilidad de ocurrir que otras. Otra pregunta importante que tenemos que saber es ¿quién es nuestro enemigo? Entonces, obviamente, la empresa maneja información confidencial, información restringida, información muy valiosa que de alguna manera los atacantes van a querer robar. Entonces, una pregunta importante es ¿cuáles son nuestros enemigos? Pueden ser los hackers en general, tal vez las empresas que forman parte de nuestra competencia o nuestros propios empleados inclusive, ya que en muchos casos de filtro o fuga de información son los propios empleados quienes revelan la información a terceros. Luego de analizar todo esto, podemos coincidir en que el escenario perfecto para que nunca nos roben la información sería eliminar todos los datos del computador y no permitir usuarios, desconectar y aislar completamente el computador, apagar el computador y encerrarlo en una caja fuerte. Obviamente esto es muy inviable, ya que necesitamos la tecnología y los equipos informáticos para poder trabajar. Entonces, el propósito de desarrollar aplicaciones seguras es minimizar el riesgo de ataques lo mejor que se pueda. Veamos algunos casos reales. La seguridad de la información es muy importante, ya que existen muchas amenazas y riesgos. Aquí podemos ver una foto del grupo APT41. Este es un grupo de hackers acusados de cargos relacionados con las extensas campañas de ciberataques para robar secretos comerciales e información sensible de más de 100 empresas y entidades en todo el mundo. Sus víctimas principales fueron empresas dedicadas a las criptomonedas y videojuegos. El impacto financiero fue millones de dólares en pérdidas. Además de eso, también queda un impacto a nivel de reputación, ya que un cliente le pierde la confianza a una empresa que ya ha sido hackeada. Otro caso real es el que sufrieron los clientes del banco Kutsabank. Estos clientes recibieron un ataque de phishing, específicamente una variante que se llama smishing.
La entidad bancaria recuerda a sus clientes que solo pide los datos y claves de acceso cuando se está operando en sus canales oficiales. Una medida de seguridad muy importante que se recomienda es que no se abran los correos de remitentes desconocidos, ya que en este caso los atacantes lo que hacían es enviar mensajes fraudulentos en donde incluso aparece la imagen corporativa del banco con un falso mensaje donde se advierte que la cuenta ha sido desactivada por alguna actividad sospechosa. Entonces se proporciona un enlace, obviamente un enlace falso, en donde se indica que al entrar en ese link se podrá reactivar el acceso. Esto puede ser utilizado para robar los datos del cliente y más adelante tratar de vaciar las cuentas bancarias de los mismos. El banco en este caso informa que ya ha sido bloqueado los sitios web a donde se redirecciona estos enlaces. Otro de los muchos ataques que se han realizado es el ataque de phishing por medio de la aplicación Bizum. Bizum es una aplicación de pago que permite manejar dinero electrónicamente. Entonces aquí los atacantes enviaban un mensaje a la víctima cuyo remitente es TGSS. Entonces se hacían pasar por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que aparece un supuesto código de validación que se debe firmar. En este caso, si la víctima cae en el engaño, los ciberdelincuentes consiguen los datos de la cuenta bancaria y asocian su tarjeta de crédito o su cuenta bancaria a Bizum. Entonces podían operar con el dinero de la víctima con total facilidad y desfalcar completamente las cuentas bancarias. Aquí algo interesante es que los atacantes no llamaban de forma aleatoria a sus víctimas, sino que primero las estudiaban, analizaban sus redes sociales, sus fotos de sus hijos, incluso averiguaban sus nombres y apellidos, es decir que hacían todo un estudio de la víctima para saber el momento preciso para realizar el ataque y con esto, claro, mejorar la efectividad del phishing. Vamos a ver que a nivel mundial grandes empresas multinacionales han sido afectadas por los ciberataques. Aquí tenemos un pequeño resumen. En 2013, Yahoo, esta gran empresa que provee servicio de correo electrónico, fue víctima de un gran ataque informático que afectó a más de 1000 datos personales de los usuarios. El ataque sufrió tanta repercusión que su CEO fue cesado de sus funciones. Otra empresa que también fue atacada en el año 2011, en este caso fue PlayStation, ya que 77 millones de cuentas fueron hackeadas. El sitio estuvo caído durante un mes, las pérdidas fue de millones de dólares. Telefónica también sufrió un ataque en 2018, ya que el malware WannaCry fue capaz de infectar a la vez a cientos de miles de ordenadores en todo el mundo. La compañía actuó rápido y subsanó la exposición de datos de sus clientes, afortunadamente. Otra empresa que también fue duramente atacada fue Sony. En 2014, esta empresa recibió una serie de ataques. Los cibercriminales se dedicaron a robar correos y películas de la compañía. Obviamente esto provoca millones de pérdidas, además de la cancelación de rodajes cinematográficos. Continuando con las empresas atacadas, en 2017 Equifax también sufrió un gran ataque informático. Esta vez los ciberataques afectaron a un total de 143 millones de clientes. Entre los datos personales que se robaron están miles de documentos de la seguridad social, pasaportes, carnets de conducir y otros documentos de identificación que contienen información privada y que los atacantes después pueden utilizar para robar el dinero de las cuentas bancarias, por ejemplo. En 2018, la red social de citas Ashley Madison también sufrió un ciberataque. Miles de datos de usuarios se publicaron en la web tras un hackeo de la plataforma. Este ataque tuvo una gran repercusión porque aparecieron nombres de muchas celebridades y políticos. Como sabrán,
Ashley Madison es una red social para citas. Entonces es básicamente un impacto en tu reputación, además de todo el dinero que implicó en pérdidas este ataque informático. En 2014, otra red social llamada Celebgate, que es una red social exclusiva para personas famosas, también sucumbió, ya que se filtraron miles de fotos de famosos de Hollywood que fueron robadas y publicadas. Actualmente Google podría enfrentarse a una demanda de $100 millones por no retirar del buscador las imágenes robadas. En la parte inferior del video te estaré dejando el enlace si quieres expandir un poco más la información sobre las empresas que fueron atacadas o hackeadas. Para contrarrestar las amenazas latentes, vamos a ver dos grandes organizaciones. Por un lado tenemos el OWASP, que es una organización mundial sin ánimo de lucro que año tras año analiza y estudia las principales amenazas informáticas con el fin de establecer nuevas contramedidas y salvaguardas. La última publicación de Top 10 de ataques informáticos fue del 2017. Por otro lado tenemos a ISTR, que es una asociación internacional de investigadores y centros académicos con asociados en todo el mundo que día tras día analizan las posibles amenazas latentes. Entre ellas se encuentran el phishing, que consiste en suplantación de identidad, y los ataques dirigidos, que consiste en analizar previamente a la víctima para especificar un cierto tipo de ataque y que éste a la vez pueda ser más efectivo. Veamos algunas diferencias en una comparativa entre las personas que defienden versus las personas que atacan. Por un lado, los profesionales que defienden los datos, la información y los sistemas deben proteger todos los puntos, es decir, tener una visión holística y cuidar todos los flancos. Los atacantes, por su lado, solamente necesitan seleccionar un punto de ataque. Este punto es el eslabón más débil de la organización. Y el punto más débil no necesariamente tiene que ser a nivel de tecnología o de programación. El punto más débil puede ser incluso la persona que está a cargo de la información, ya que para ello se emplea una técnica llamada ingeniería social, que consiste en obtener la información a través de las personas. Puede ser por engaño, por soborno, por amenaza. Otra característica de las personas que defienden la información es que generalmente las contramedidas son reactivas, es decir, que solo pueden protegerse de exploits conocidos, es decir, de ataques que se han realizado antes y que podrían volver a ocurrir. Por ejemplo, si una empresa ha recibido un ataque de denegación de servicio, entonces las personas que están a cargo de la seguridad pondrán contramedidas y aprender de su experiencia. Pero la parte negativa, en cambio, es que es casi imposible protegerse de ataques del día cero. Ataques del día cero son ataques nuevos, ataques que nunca antes habían ocurrido y por lo tanto es muy difícil saber cómo protegerse de algo que nunca antes había pasado. Las personas que defienden deben estar constantemente verificando la seguridad del sistema, es decir, deben tener una seguridad 24/7, mientras que el atacante puede atacar al sistema en cualquier momento. Las personas que defienden deben cumplir leyes y reglas establecidas, es decir, no se puede hacer nada que esté fuera del parámetro legal y constitucional de la empresa. En cambio, el atacante puede jugar sucio sin ningún problema. Entonces, el objetivo para construir aplicaciones seguras, como podemos ver, es más complejo de lo que aparenta, ya que para diseñar una aplicación se debe pensar siempre en la seguridad, pensar profundamente en las medidas defensivas, no solo de la aplicación como tal, sino en todo el ambiente,
es decir, en la red, en el sistema operativo, en la base de datos, entre otros. Además de ello, se debe seguir las técnicas de programación segura, conocer las amenazas. Entonces aquí algo fundamental, leer la información que nos muestra OWASP, por ejemplo, para saber cuáles son las amenazas más peligrosas que actualmente pueden sufrir las empresas. Y se debe realizar un modelado de amenazas. Esto es muy importante, ya que tal vez por la cuestión económica sea muy difícil implementar todas las contramedidas y salvaguardas. Entonces se debe realizar un modelado para especificar qué amenazas pueden ser más latentes, con mayor probabilidad y con mayor impacto en las aplicaciones. Dentro del desarrollo de aplicaciones seguras, hay que mencionar que se debe trabajar con una mentalidad de seguridad. Eso significa que hay que tener el concepto de seguridad en todo momento, en la planificación, en el diseño, en el desarrollo, en la implementación y posteriormente en el soporte técnico que se le puede dar a la aplicación. Además de eso, se debe pensar en seguridad en todas las capas, aplicar mínimos privilegios y si las aplicaciones por alguna razón fallan, realizar fallos en modo seguro. Vamos a analizar un poco todas las capas que están involucradas en el desarrollo de aplicaciones. Empecemos por la primera capa, que es el perímetro. Perímetro se refiere a todos los elementos físicos que tenemos en el entorno. Entonces debemos proveer de seguridad física al centro de datos, a los computadores, es decir, al hardware en general, para evitar que físicamente se roben los equipos informáticos. Luego, como segunda capa, tenemos la capa de red. Entonces aquí es importante implementar y configurar correctamente el firewall para la protección en contra de software malicioso. La tercera capa es el host y el sistema operativo. Entonces aquí es importante que las máquinas, los sistemas operativos estén parchados correctamente, es decir, que estén actualizados para que no presenten algún tipo de backdoor. Un ejemplo de protección es evitar la sobreescritura de la memoria. La siguiente capa que se debe proteger es la capa de la aplicación. Entonces aquí se deben implementar contramedidas adecuadas para evitar ataques de cross-site scripting, injection, secuestro de sesiones, robo de autenticación, entre otras cosas. Y por último, la capa de datos también tiene que estar protegida. Entonces aquí se recomienda utilizar encriptación con algoritmos modernos, también utilizar protocolos seguros de navegación como son HTTPS, SFTP, entre otros. También es importante manejar certificados de seguridad, certificados SSL, utilizar ACLs, políticas claras de navegación y manejar obviamente las identidades tanto del tráfico que entra o sale interactuando con los datos. Vamos a ver algunas metodologías de software seguro. Entonces aquí en esta presentación te muestro 7 metodologías de software seguras. Entonces vamos a analizar las dos primeras para comprender más a fondo los pasos que se deben seguir para desarrollar software seguro. Entonces aquí tenemos las fases o etapas del desarrollo de software. Entonces vamos a ir analizando sus diferentes etapas y todo lo que implica en términos de seguridad. Entonces empecemos por la capa o por la fase de requerimientos. En esta fase se especifica el propósito, las funciones y los requerimientos no funcionales. La seguridad es un requerimiento no funcional. Entonces aquí se escriben los requerimientos del usuario con sus respectivos diagramas contextuales, diagramas de clase y definiciones operativas. Hay que recordar que cada requerimiento debe pasar por un proceso de trazabilidad.
es decir, que se necesita que cada requerimiento sea analizado a detalle. En la fase de diseño de alto nivel se describe la estructura interna del sistema. Entonces aquí lo que se hace básicamente es entender cuál es la manera en que los componentes colaboran y especifican con mayor énfasis los requerimientos no funcionales de protección y seguridad. Entonces aquí se utilizan los métodos formales para definir el diseño de alto nivel y obtener una descripción más adecuada. Aquí también se obtiene el comportamiento y el modelo preciso. Los métodos formales han probado ser exitosos para especificar y probar el nivel de corrección y la consistencia interna de las especificaciones de funciones de seguridad. Entonces este diseño es considerado de alto nivel porque ya se detalla de la manera más precisa todos los componentes de seguridad que debe tener cada componente o cada módulo de la aplicación. En la tercera fase tenemos la especificación del software. En esta fase se documentan todas las especificaciones de la interfaz de usuario. Se define el look and feel del sistema, las especificaciones formales de los niveles superiores y se desarrolla un prototipo para su validación. Entonces en esta fase se debe realizar un modelado de amenazas, una clasificación de amenazas por prioridad y por impacto. Si todo está bien, pasamos a la siguiente fase, que es la de diseño detallado. Se define el conjunto de módulos, procesos y la funcionalidad respectiva de cada uno de ellos. Se utiliza notación formal para eliminar ambigüedad en la interpretación del diseño. Entonces este diseño ya es mucho más técnico a nivel de programadores y no debe tener errores de ambigüedad. Por ejemplo, la base de datos debe estar en el diseño completamente normalizada. La siguiente fase es la de especificación de los módulos. Aquí se define el estado y el comportamiento encapsulado en cada módulo del software, tomando en cuenta el flujo de información. Entonces aquí se debe seguir los diseños del workflow para verificar que los módulos tengan el enfoque adecuado, que tengan un buen acoplamiento y alta cohesión. Esto permite que los efectos sean mínimos en casos de producirse una falla en el flujo de información. La siguiente fase es la fase de codificación, es decir, ya cuando se va a programar la aplicación. Entonces aquí se debe evitar cualquier ambigüedad en el código. Entonces para ello se sugiere la utilización de Spark, es decir, lenguaje formalmente definido y matemáticamente comprobable, basado en el lenguaje de programación ADA utilizado en sistemas de aeronáutica, sistemas médicos y control de procesos en plantas nucleares. Entonces es importante poner las mejores técnicas de programación, sobre todo en las partes críticas del sistema, ya que debe estar diseñado para tener una semántica libre de ambigüedades, permitir realizar análisis estático y ser sujeto de una verificación formal. Además de ello, se conducen pruebas de análisis estático al código para eliminar algunos tipos de errores y en caso de ser necesario, se realizará una o varias revisiones al código. Fase de las especificaciones de las pruebas. Entonces, para obtener las especificaciones de las pruebas, se toman en cuenta las especificaciones del software, los requerimientos y el diseño de alto nivel. Entonces aquí se realizarán varios tipos de pruebas, por ejemplo, pruebas de valores límites, pruebas de comportamiento y pruebas para los requerimientos no funcionales. Esto para saber cómo reacciona la aplicación ante posibles ataques de desbordamiento o acceso no autorizado. Aunque esta metodología no usa pruebas de caja blanca ni pruebas de unidad, todas las pruebas son a nivel de sistema y orientado a las especificaciones. Finalmente tenemos la fase de construcción del software. Entonces, esta metodología utiliza el desarrollo de tipo ágil.
Es decir, que en la primera entrega se tiene el esqueleto completo del sistema con todas las interfaces y mecanismos de comunicación, con una funcionalidad muy limitada que se irá incrementando en cada iteración del ciclo. La metodología de construcción por corrección es compatible con los principios de los procesos de PSP-TSP y al combinar resulta en una tasa de reducción notable en la tasa de defectos. El enfoque técnico de esta metodología complementa a PSP para aumentar la capacidad de remoción de defectos en etapas tempranas del desarrollo, ya que descubrir un error en una etapa avanzada del desarrollo implica muchas pérdidas económicas, además de otros recursos como son tiempo, la reputación, la credibilidad, entre otras cosas. Es decir, mientras más temprana sea la etapa donde se detecte el error en el software, es mejor, ya que su costo de subsanación va a ser menor en todos los aspectos. Vamos a analizar otra metodología de desarrollo de software seguro. Esta metodología se conoce como SDL y analiza el ciclo de vida del desarrollo seguro. Entonces, de igual manera vamos a analizar las diferentes fases de la metodología. Empecemos con la fase de entrenamiento. Entonces, aquí es importante que todos los miembros de un equipo de desarrollo reciban una formación apropiada con el fin de mantenerse al corriente de los conceptos básicos y últimas tendencias en el ámbito de seguridad y privacidad. Esto es con el fin de evitar que las personas accidentalmente dejen fallos de seguridad al momento de diseñar, de programar o de implementar la aplicación. Las personas con roles técnicos, desarrolladores, evaluadores y administradores de programas son los que están directamente implicados en el desarrollo de programas. Estos deben asistir como mínimo una vez al año a una clase de formación o de capacitación en materia de seguridad en conceptos fundamentales como defensa en profundidad, principio de privilegios mínimos, modelos de riesgos, saturaciones de buffer, inyección de código SQL, criptografía débil, evaluación de riesgos, procedimientos de desarrollo de privacidad, entre otras cosas. Entonces esta fase lo que se encarga es de tratar de minimizar el error humano. Luego de ello tenemos la segunda fase, que es la fase de requerimientos. Entonces en esta fase el equipo de producción es asistido por un consultor de seguridad para revisar los planes, hacer recomendaciones para cumplir con las metas de seguridad de acuerdo al tamaño del proyecto, complejidad y riesgo. El equipo de producción identifica cómo sería integrada la seguridad en el proceso de desarrollo. Identifica los objetivos claves de seguridad, la manera en que se integrará el software en conjunto y se verificará que ningún requerimiento pase desapercibido. Entonces, a diferencia de la metodología anterior, en SDL tiene que estar obligatoriamente un consultor profesional en la fase de requerimientos. La siguiente fase de SDL es la fase de diseño. Entonces aquí se identifican los requerimientos y la estructura del software. Se define una arquitectura segura y guías de diseño que identifican los componentes críticos para la seguridad aplicando el enfoque de privilegios mínimos y la reducción del área de ataques. Durante el diseño, el equipo de producción conduce un modelado de amenazas a un nivel de componente por componente. Entonces, en este modelado lo que se pretende hacer es detectar los activos que son administrados por el software y las interfaces por las cuales se pueden acceder a esos activos. El proceso del modelado identifica las amenazas que potencialmente podrían causar daño a algún activo y establece la probabilidad de ocurrencia. Además de ello, obviamente se deben fijar contramedidas para mitigar el riesgo. De manera general, cada componente es estudiado
para establecer un grupo de contramedidas a cada uno de ellos. Continuando con SDL, vamos a ver la fase de implementación. Entonces aquí, durante la fase de implementación, se codifica, se prueba y se integra el software. Los resultados del modelado de amenazas sirve de guía a los desarrolladores para generar el código que mitiga las amenazas de alta prioridad. Obviamente es muy importante que la codificación se rija por estándares de seguridad para evitar la inyección de fallas que conlleven a vulnerabilidades de seguridad. Las pruebas que se realicen en el sistema se centran en detectar vulnerabilidades y se aplican técnicas de pen testing o de fuzz testing y el análisis de código estático por medio de herramientas de escaneo que pueden ser en este caso desarrolladas por Microsoft. Además, antes de pasar a la siguiente fase, se hace una revisión del código en búsqueda de posibles vulnerabilidades no detectadas por las herramientas de escaneo. También algo importante que se debe recalcar es que hay ciertos errores que a su vez enmascaran posibles errores secundarios. Entonces es importante realizar un escaneo minucioso de la aplicación. Cuando se detecta un error, tal vez es muy difícil establecer una solución definitiva y por el momento se tenga que poner una solución temporal. Pero las soluciones temporales o parches no son definitivas, entonces lo que se debe realizar es seguir investigando los errores para tener una base de conocimientos y según esto poder establecer soluciones de más alto nivel en las aplicaciones. Luego vamos a una siguiente fase que se denomina fase de verificación. En esta parte el software ya es funcional en su totalidad y se encuentra en una fase beta de prueba. La seguridad es sujeta a un empujón de seguridad que se refiere a una revisión más exhaustiva del código y a ejecutar pruebas en parte del software que ha sido identificado como parte de la superficie de ataque. Entonces aquí es importante sobre todo revisar las interfaces gráficas, que son aquellas que reciben las pulsaciones del teclado y los datos directamente desde el usuario. Luego de ello sigue la fase de lanzamiento. Aquí el software es sujeto a una revisión de seguridad final. Esta fase de lanzamiento tiene un periodo de 2 a 6 meses previos a la entrega del producto definitivo. En caso de encontrar vulnerabilidades que pongan en riesgo la seguridad, se debe regresar a la fase de verificación para enmendar esas fallas, ya que por nada del mundo se debe liberar un producto si existe algún tipo de falla. En tal caso es preferible reprogramar los tiempos de entrega, enmendar la falla y luego sí poder entregar un producto más confiable al cliente. Luego tenemos la fase de respuesta, que es posterior a la entrega del producto. Entonces hay que mencionar que sin importar la cantidad de revisiones que se haga al código o las pruebas en búsqueda de vulnerabilidades, no es posible entregar un software 100% seguro. Así que se debe estar preparado para responder a incidentes de seguridad y a aprender de los errores cometidos para evitarlos en proyectos futuros. Obviamente esto es algo que siempre se ha venido dando. Por ejemplo, si analizamos grandes empresas del mundo como Microsoft, vamos a ver que generalmente después de lanzar su sistema operativo, siempre están realizando nuevos releases, nuevas actualizaciones, nuevos parches de seguridad, ya que a pesar de que la empresa se esfuerce mucho, siempre va a haber alguna probabilidad de fallo. Esto es inevitable, ya que ninguna persona es perfecta. Entonces obviamente al programar o al diseñar algún tipo de aplicación, de alguna manera nosotros estamos transmitiendo
nuestra imperfección en el ciclo de desarrollo del software. Entonces, por eso es importante tener una fase de respuesta. Un caso particular que sucedió aquí es el siguiente. La compañía Microsoft utilizó el proceso SDL para hacer el Windows Vista y con esto redujo un 50% las vulnerabilidades comparadas con su antecesor, que era el Windows XP Service Pack 2. Después se lanzó Microsoft Office 2007 con una reducción del 90% de las vulnerabilidades a causa de dos requerimientos de SDL, el requerimiento de Integer Overflow y el requerimiento de Fuzzing. Entonces, como podemos ver, esta metodología es utilizada en grandes multinacionales, por lo tanto es una muy buena recomendación para el desarrollo de aplicaciones seguras. Ya para finalizar el video, vamos a hablar de algunas conclusiones. Entonces, la seguridad ha dejado de ser un atributo de calidad para convertirse ahora en parte fundamental de cada capa de la arquitectura de software, y por lo tanto no se puede dejar como un elemento aislado, sino que transversal y multidimensional. Es decir, antiguamente las personas desarrollaban su aplicación y luego pensaban en cómo hacerla segura. Ahora la seguridad debe estar implícita desde la primera fase, desde la fase de requerimientos, incluso desde una fase previa que es la fase de entrenamiento, que consiste en educar correctamente al personal acerca de términos y procedimientos de seguridad que actualmente se utilizan. Los hackers parece que siempre están 2 pasos delante de la organización. Si se continúa haciendo software de manera tradicional, esta brecha será aprovechada y seguirán explotando vulnerabilidades que pudieron haber sido evitadas utilizando metodologías como las que se citaron en esta presentación. Entonces, obviamente hay que estar siempre capacitándonos y aprendiendo acerca de la seguridad en las aplicaciones, ya que hoy en día existen muchos ataques informáticos que hace 20 años no existían, y obviamente de aquí a 20 años en el futuro van a haber nuevos ataques que hoy no existen. Por eso es importante comprender cómo está cambiando el mundo de la tecnología. Algo que en los próximos años probablemente ya aparezca a una escala mundial es la computación cuántica. Entonces se dice que la computación cuántica puede echar abajo todos los esquemas de seguridad tradicionales que se han creado hasta la fecha. ACLs, algoritmos de encriptación, protocolos de seguridad, todo eso. Entonces, obviamente a los programadores, desarrolladores, diseñadores les va a tocar reaprender nuevas técnicas de seguridad que se ajusten a lo que la actualidad demanda. Y la última conclusión: de manera general, los procesos de desarrollo de software que tienen actividades enfocadas a la mejora de la seguridad, la utilización de una metodología de estas características es imperativa para mitigar y tratar de evitar los ataques que día a día las organizaciones y las personas son víctimas, causando pérdidas millonarias. En el desarrollo de software a nivel de seguridad también se debe aplicar el ciclo de Deming, es decir, que constantemente se debe estar implementando mecanismos de seguridad. Se deben chequear estos mecanismos, se debe establecer mejoras y luego obviamente se debe volver a planificar, hacer, chequear y construir. Entonces es un ciclo constante que nunca termina, porque siempre se puede ir un paso más en términos de seguridad. Listo, si te gustó el video, por favor compártelo. Además de eso, considera suscribirte. Cualquier duda, inquietud o sugerencia, te recomiendo que lo dejes en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. En cursosonline.ga tienes profesores especializados que te resolverán cualquier inquietud.
Yo aprendí mucho de programación, contabilidad y diseño gráfico, y tú también lo puedes hacer. Además de eso, el tiempo no es problema, ya que eliges horarios a tu elección. Los precios son cómodos y lo mejor de todo es que estudias a tu ritmo. Visita hoy mismo cursosonline.ga e inscríbete en el curso que necesites. Luego ya podrás contactarte con el tutor que esté a cargo. ¡Anímate! Y recuerda, amplía tus horizontes.